Bueno, muy buenos días estudiantes de grado séptimo. Para este video del inicio de la cuarta fase de actividades virtuales y tercer periodo académico en el área de biología, abordaremos el tema de la clasificación de las especies según su esqueleto. De acuerdo a ello, las especies se clasifican en dos grandes grupos: los vertebrados y los invertebrados. Si los definimos, sabemos que los vertebrados son aquellos que se caracterizan por tener una estructura ósea o esqueleto definido. Por el contrario, los invertebrados son aquellos que carecen o no tienen una estructura ósea o esqueleto definido. En cuanto a los vertebrados, tenemos 5 subcategorías: las aves, los peces, los reptiles, los mamíferos y los anfibios. De manera histórica, si hacemos un recuento, debemos entender que al inicio nuestro planeta estaba cubierto casi que en su totalidad de agua. Por lo tanto, las únicas especies o las primeras especies que datan que habitaban nuestro planeta eran conocidos como los peces, puesto que eran los únicos que tenían las características idóneas o apropiadas para sobrevivir en el medio. Recordemos que los peces respiran a través de bronquios o branquias, y estos se caracterizan por tener una estructura física cubierta de escamas que les facilitaba el desplazamiento en el medio. Posteriormente, algunas de estas aguas que cubrían nuestro planeta se fueron dilatando, se fueron secando y dieron origen a las primeras costas. En estas costas, o el surgimiento de estas costas, dio la posibilidad a que estas especies evolucionaran, es decir, a que los peces se adaptaran a otro medio. Por lo tanto, aparecieron los primeros anfibios, que hasta hoy en día estos se caracterizan por tener la capacidad de vivir o subsistir desde una fase terrestre y desde una fase acuática, es decir, que pueden interactuar y subsistir en ambos medios. Estos, con el paso del tiempo, también evolucionaron, porque surgieron las primeras selvas, las primeras costas verdes, y estas costas verdes dieron orígenes a grandes árboles, los cuales hicieron que estos anfibios también evolucionaran y surgieran los primeros reptiles. Son aquellos que se caracterizan por subsistir en un ambiente hostil, aquellos que tienen una piel adherente a toda estructura vegetal, es decir, que podían desplazarse por árboles y cualquier estructura de carácter hostil o selvático que surgió desde la antigüedad. Posteriormente está nuestra aparición, la aparición del hombre, que se encargó de domesticar algunas especies, entre ellas algunas especies que en su momento de las anteriores también tuvieron que adaptarse o modificarse al medio. Entonces, con la aparición del hombre aparecieron o surgieron los primeros mamíferos, que fueron esas especies que pudieron interactuar con el hombre, que le dieron beneficio, que pudieron darle productos y subsistencia entre sí, para que pudieran adaptarse en un medio. Aún ha sido imposible establecer qué relación de estas 4 especies primarias tienen con las aves, puesto que se dice que el quinto grupo, es decir, las aves, no guardan una relación histórica entre sí con las demás. Lo que sí se puede afirmar es que se conocen como el grupo de los vertebrados con el mayor avance, poseen una estructura ósea definida y además de ellos son las únicas de las especies con la capacidad de vuelo y plumaje. Para el grupo de los invertebrados tenemos una clasificación mucho más amplia. Tenemos 8 grupos: los elenterados, los moluscos, los anélidos, los equinodermos, los artrópodos, los platelmitos, los nematelmitos y los poríferos. Vamos a abordar de manera muy simple cada uno de ellos. En cuanto a los poríferos, son todas aquellas especies, es muy importante resaltar que generalmente los invertebrados son especies marinas. Algunas de ellas habitan a las profundidades más recónditas de los océanos y los mares que cubren nuestro planeta.
En cuanto a los poríferos, podemos destacar un dato muy importante y son aquellos cuyos cuerpos o cuya estructura física se caracteriza principalmente por estar cubierto de poros en toda su dermis, es decir, que tienen una respiración cutánea total. Posteriormente tenemos el grupo de los nematelmitos y podemos hablar de esta clasificación en tres grupos: los nematelmitos, los platelmitos y los anélidos. Estos tres tienen características similares, afines y particulares. Se dicen que los nematelmitos son todos aquellos gusanos de tierra, los cuales tienen una estructura redonda. Posteriormente, los platelmitos hacen referencia a todas las bacterias. También son gusanos, pero con características aplanadas, físicas, es decir, que no tienen una forma definida como tal, sino que su estructura es totalmente plana. En cuanto a los anélidos, también son gusanos, pero estos se caracterizan por tener una estructura ósea anillada, es decir, su cuerpo está totalmente compuesto por anillos estructurales físicos. Si nos vamos al grupo de los artrópodos, en este abordamos todos los que conocemos como insectos, es decir, todos aquellos que tienen una estructura superficial definida dura, pero internamente que solamente hace las veces de caparazón, puesto que internamente son blandos y tienen otras características como tienen la capacidad de volar, la capacidad de alimentarse de estructuras vegetales, de otros insectos o especies vivas más pequeñas, y además de ellos, todos y cada uno de los insectos tienen una relación entre sí y es el hábitat en el cual pueden subsistir. Generalmente los insectos se caracterizan por cumplir con esta característica, que habitan todos en un hábitat similar o conjunto. Posteriormente podemos hablar de los equinodermos. Los equinodermos son aquellos que poseen una estructura pentagonal. Esa estructura pentagonal, es decir, que tienen una estructura simétrica, la cual puede ser dividida o simplificada en 5 estructuras totalmente iguales. Para traer un ejemplo de ello, la estrella de mar es un equinodermo, porque posee 5 puntas, las cuales a través de ellas puede realizar todos sus procesos vitales. Posteriormente tenemos los moluscos, que son aquellos que se caracterizan por estar formados o estar compuestos por dos fases. Una fase dura, que la utilizan como medio de protección, y una fase blanda, la cual es su estructura física real y como tal. Es importante resaltar que los moluscos, aunque poseen esa parte dura, no es parte, digamos, real de su composición física. Es decir, que es una estructura adicional a su composición física, la cual le permite protegerse y subsistir en cualquier medio. Por ejemplo, el caracol. Para finalizar, tenemos los elenterados. Los elenterados hacen referencia también a esas especies marinas, las cuales tienen una estructura simétrica. En este caso ya no es pentagonal, simplemente su estructura es simétrica y tienen una característica muy particular: solo tienen un orificio y a través de ese orificio realizan sus procesos de alimentación y de excreción de desechos.